para acá y ya había gente desde temprano ahí con la camiseta. Sí. Sé que están yendo para la Bombonera, juegan en la Bombonera, porque bueno, en el Monumental están de recitales y cosas. Así que bueno, les toca jugar en la Bombonera. Así que bueno, tendremos superclásico hoy también. Pero antes del superclásico y todo el folclore del fútbol, ¿no? Y todo lo que van a escuchar, acá vamos a hablar con gente muy interesante. Hoy Pablo Semán, Tuni Coleman, Facundo Nehamskin y Gerardo Romano, como mencionábamos recién. Así que programa en el día de hoy. Pero antes, ¿qué viene? Sí, sí, primero hablemos, seguramente está Fabián en línea, como hemos hecho desde que se inició el programa, lamentablemente por la represión de este gobierno y en particular de Patricia Bullrich, hablar con Fabián para seguir la salud de Pablo, que todos hacemos una fuerza enorme para que se recupere. Buen día, Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda Pablo? ¿Qué pasó esta semana? ¿Cómo está la salud? Bueno, la operación que le hicieron, una operación correctiva, salió bien, la verdad que le está bien de ánimo. El informe que nos dieron ayer los médicos es que es inminente que vuelva al Roca en cualquier momento. La recuperación es muy buena y incluso le está muy bien de ánimo. ¿Y, y qué es lo que se espera para la recuperación? Digamos, Bueno, cómo va a ser el devenir de esta semana? y bueno, esperemos que pase a rehabilitación, será esta semana, la otra, no, cuando lo decidan los neurocirujanos, y seguirá con su trabajo de rehabilitación, como venía haciéndolo en el Hospital Roca, ya con su cráneo y su frente arreglada, ¿no? ¿Fue exitosa la operación entonces? Fue exitosa, salió todo bien, no hubo infección, no hubo fiebre, Y dijiste algo importante, ¿no? Que está de buen ánimo, porque me imagino, la sí, verdad. muy bien. Ayer estaba muy contento, estaba muy de buen ánimo, está más por activo, Ah, está más, responde más rápido, digamos, ¿no? Está mucho mejor en ese sentido. No tendrá que ver con que Aunque ganó 2 partidos seguidos independientes, ¿no? seguramente debe tener mucho que ver eso. Eso Seguramente. te determina toda la semana el estado de ánimo, depende de cómo... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a ver mañana qué pasa. y- El Rojo juega mañana. sí, 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 sí. Tenía alguna ínfima posibilidad de entrar entre los 8, no sé cómo terminará Y la depende fecha. del triunfo y de otros resultados también. Es medio raro, es medio difícil, pero bueno. ¿Hubo alguna novedad del juicio, No, Fabián? esta semana no. No, al menos no nos informaron nada. Todavía no hubo nada nuevo. Estuvo el pedido de la defensa en la cual participamos, pero que todavía no se expidió el juzgado, no. Ellos pedían la nulidad, ¿no? Del procesamiento. ¿Basados en qué pedían la nulidad? Cosas absurdas que no se podía demostrar Formales. que había formalidades. Era claro, era una intención clara de embarrar la cancha, ¿no? Como que no se podía demostrar que había sido guerrero, como que los peritajes no eran formales, tonterías. La verdad que era una intención de embarrar. Espero que no sea permeable el juzgado a eso, ¿no? Porque yo estuvimos presentes con Emi, y vos los escuchabas y era absurdo, ¿no? Lo que planteaban. Sería una vergüenza. Sería vergonzoso, pero bueno, nos tienen acostumbrados a estas cosas, ¿no? A la justicia. Esperemos que no den lugar a esto, ¿no? Abrazo enorme, Fabián. Mandale Eh, el abrazo a Pablo, decirle que Dale, le seguimos dando ánimo, lo seguimos bancando y que, bueno, esperamos que la rehabilitación siga su curso. Y un gran abrazo para vos y tu mujer, ¿no? justamente acá Mari me estaba diciendo un abrazo para ustedes. Bueno, chau, chau, Está chau. conmigo. Hasta pronto, Fabián. Vamos a seguir, porque realmente tiene que ocurrir las dos cosas, estar plenamente recuperado Pablo por un lado y la justicia avanzar por el otro, son dos temas que no vamos a dejar en ningún momento. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. Fabián, chao.
Bueno, ahí estaba Fabián Grillo, padre de Pablo Grillo, quien seguimos cada domingo con con su estado de salud, ¿no? Es paso a paso y obviamente que desde acá le deseamos su pronta recuperación. Vamos a ir una tanda, la primera tanda del programa, porque bueno, ya les dije antes que hoy tenemos un super programa, así que vamos rapidito a una pequeña tanda y enseguida volvemos y arrancamos con todo, ¿eh? Es primavera. Los días son más luminosos. Vivilos en Del Plata. La radio de la verdad. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. La educación, la ciencia, la cultura y obviamente la política tienen un papel preponderante en Parte del Aire, el debate de lo que verdaderamente importa. Seguimos hasta las 13 en Del Plata, la radio de la verdad. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso. Seguimos en Parte del Aire escuchando la voz de Milo J. Qué lindo, el último disco de Milo J. Recomiendo también escuchar, maravilloso, muchos sonidos bien autóctonos. Totalmente. Así que ojalá lo tengamos en algún momento a Milo. Acá es de Morón. Sí, no lo pude llamar, pero bueno, para la próxima. No lo pudimos ubicar, pero ya lo encontraremos, porque la verdad estaría bueno. Les conté que lo vi y estuvo con Silvio. Sí, yo también, Rodríguez. yo también. Esa canción. No podía creer que estaba con Silvio Rodríguez, él. No podía creer. Yo no podía creer muy jovencito. Que tuviera menos de 20 años también. Y que se sumó a su disco, además, Silvio Rodríguez, impresionante. Y hoy leí que Trueno está en los premios Grammy, va a actuar, también tiene un lugar importantísimo en los Grammy. Sí, se vienen con todos los pibes y aparte, bueno, qué lindo ver una generación que no ha perdido la memoria, ¿no? Todos estábamos un poco asustados pensando en qué andarán los pibes. Bueno, vemos que hay alguna reserva moral. Así que y son artistas talentosos, que esa es la otra cosa importante. Totalmente. Pero bueno, ya tenemos a nuestro primer invitado del otro lado, a ver si nos está escuchando. Pablo Semán, ¿estás ahí? Sí, los estoy escuchando. Bienvenido a Parte del Aire. Muchas gracias. Primero un agradecimiento de algo que no te imaginás, pero bueno, lo tengo que decir y la excusa sos vos. Fuiste profesor de mi hija Maite en la Universidad de San Martín, en la carrera de Antropología. Al principio nomás de la carrera fue una alegría enorme saber que vos eras el profesor. Y el viernes anterior, defendió su tesina y se recibió con 10. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! Así que empiezo con un agradecimiento y un reconocimiento del cariño que Maite tenía de la materia y de tu trabajo en particular, así que tiene que haber sido al principio, así que hace varios años. Abrazo enorme, Pablo. Bueno, gracias y hagamos extensivo eso a la Universidad de San Martín. Sí, realmente es una genialidad. Estuve ahí, bueno, como padre lagrimeando en el momento de la defensa de la tesis. Volviendo, sabes que ahí enfrente, justo del edificio de Ciencias Sociales, está otro edificio en el que estuve muchísimo mientras que era ministro, porque en ese edificio Juliana Casataro y un conjunto de investigadores biotecnólogos enormes hicieron la vacuna
Argentina contra el COVID. Y ese desarrollo de biotecnología que tiene la Universidad de San Martín, como tienen tantos temas, porque eso, en cierto sentido, tiene un modelo ideal de universidad que vos debes acompañar, que complementa grandes profesores con investigación muy, digamos, de excelencia. Y ese es el modelo de universidad que Argentina debiera seguir, ¿no? Yo estoy muy contento con la UNSAM, se han hecho grandes cosas, así que suscribo. Pablo, aparte de la universidad, que estamos preocupados por supuesto su futuro y su presupuesto 2026, te queríamos preguntar, escuché en un par de lugares, y aparte, bueno, te leímos y fuiste uno de los primeros, con aquel libro Están entre nosotros, en pensar este nuevo momento que se está viviendo. Es una pregunta difícil para comenzar. ¿Cómo uno explica, más que la cuestión estructural, la diferencia entre el 7 y el resultado de la elección nacional, ¿no? ¿Cómo uno explica si no por la cuestión coyuntural, sino por la cuestión estructural? Porque uno por la cuestión coyuntural puede decir, bueno, movilizaron tanto, movilizaron menos, pero hay alguna otra cosa que vos lo venís viendo, que está por detrás y que nos gustaría escucharlo. Mira, a mí, digamos, me encanta la pregunta y me parece que permite empezar con una cuestión que es que yo creo que se está sacando, a partir de haberse ilusionado, y yo también, con lo del 7 de septiembre, y luego encontrado que lo que había pasado en 2023 volvía a pasar, en parte, se está sacando una conclusión demasiado pesimista de la derrota electoral desde el punto de vista de la oposición. Eso es la premisa que yo diría. Dentro de... Igual hay que contar estos factores no estructurales, coyunturales, ¿no? Que, digamos, se movilizaron más, porque ahí se mezclan lo estructural y lo coyuntural. Se movilizaron más en septiembre los jóvenes y los no votantes de clases populares, y en cambio en octubre se movilizaron más los no votantes más próximos a Milei, algunos de ellos de las clases populares. Entonces hubo una asimetría de las movilizaciones electorales y eso ayuda a explicar. Y se vincula a lo estructural, yo no sé si en términos de clases sociales, en términos de opiniones más o menos sedimentadas. Hay una parte de la sociedad argentina que, perdón que yo voy a decir esto y no denme lugar, no me peguen, soy Giordano, ¿no? Denme lugar a explicarme. Cuando hay una parte de la sociedad argentina que está votando contra el peronismo, pero yo entiendo que cuando se dice ese argumento, es un argumento a veces medio facilista, que es que alguien asume que cuando dice están votando contra el peronismo está señalando a los aviadores de 1955 y el que dice eso es Perón y tiene toda la legitimidad de Perón, ¿no? Y no es así. La gente está votando muchas veces contra el peronismo, contra lo que fue su experiencia traumática de los últimos 20 años, incluido el kirchnerismo, también el macrismo, ¿no? Así lo ven en bloque, votan contra los últimos 20 años, y ya hay mucha gente que era joven en 2000, en 2003, y ahora es bastante más grande. Entonces, en ese voto antiperonista conviven, sí, votos de gente que vota a los aviadores de 1955, con gente que vota contra su saldo negativo de la experiencia de los últimos 20 años. Eso es estructural a esta altura. No es una situación de empleo, una situación de inserción en relación a los medios de producción, pero eso es estructural. Hay una estructura de atribuciones, de culpa, de responsabilidades, de ideas de futuro que funciona de manera tal que el voto libertario es una esperanza contra el pasado y por el futuro. Ahora, hay cuestiones más estructurales en términos de estructura social, y bueno, algo sí. Yo creo que ese voto que estoy refiriendo, que es un voto que es antiperonista y que tiene sus razones para ser antiperonista, es un voto que
nace de una parte de la sociedad, sea muy abajo, muy arriba. Ahora está localizado un poco más arriba, pero no es que no hay votos abajo. Ese voto nace en parte de una autonomización de la sociedad frente al Estado. Y diría una cosa más, para dejarle lugar a las preguntas, es que este voto de octubre, sobre todo, es un voto, y ahí viene la conclusión que yo quiero sacar, que es un poco más optimista, es un voto que se hizo tragando miles de sapos, el voto libertario, ¿no? El voto a Milei. Es un voto que dijo, no me gusta lo de Carina, no me gusta que no estoy bien económicamente, no me gusta lo que está pasando con el dólar, no les gustaba un montón de cosas, pero decían, pero envuelvo todos estos disgustos en una apuesta por el futuro y contra el pasado. Ahora, eso no está estabilizado, ¿no? Eso es algo que alguien tiene que poder encontrar un ángulo de incidencia. El problema es por qué no hay ángulo de incidencia. Y bueno, porque la oposición no se renovó. Ahí, ¿sabes qué, Pablo? Yo fui el único optimista la semana pasada acá en el programa. Hablamos con Beto Quevedo, con Foster, con María Pía López, con varios, evaluamos las elecciones. Yo la verdad que tuve una lectura distinta, cercana a la que planteas vos, también cercana porque veníamos, digamos, teníamos que hacer el cálculo sumando los votos del PRO a los votos de la Libertad Avanza, y en ese sentido el peso del voto no era tan grave, y también cercano porque me tocó vivir como candidato en el 17, y también se había perdido por 10 puntos, había perdido Cristina en la provincia, y eso no hizo que en el 19 todo eso se revirtiera, aún sin haber hecho una, como se diría, una autocrítica grande respecto de lo que había pasado antes. Ahora, respecto a lo que decís vos, una sola pregunta. Este balance de los 20 años, pensando en el tema del voto joven, que mayoritariamente, no, a diferencia de lo que pasaba antes, fue para Milei, son chicos que no vivieron los 20 años, les contaron los 20 años, ¿no? Sí. ¿En qué es lo que influye en eso? Bueno, mira, a ver, son jóvenes, estamos considerando largamente jóvenes porque son probablemente hasta los 35 años en el padrón electoral, ¿no? Sí. Mira, hay una fractura muy grande, eso lo vengo viendo, pero de forma sistemática. Sigo trabajando con jóvenes. Los que nacieron a partir de 2011 ven muchos más problemas, o los que empezaron a ingresar al mercado laboral a partir de 2012 ven muchos más problemas. Se comparan o con sus padres o con sus hermanos. Cuando ellos dicen, inclusive yo creo que algunos no son antiperonistas en ese sentido de, digamos, ser gorilas, sino que dicen, bueno, mis padres estuvieron bien, mis hermanos mayores estuvieron bien, a mí no tengo la posibilidad de ser como mis hermanos mayores, hay que hacer otra cosa. Eso es lo que te dicen. Y lo veo inclusive, pero con jóvenes por ahí que tienen muchísimas más posibilidades de clases medias altas o de clases altas. Ellos hacen una cosa muy transversal y ellos sienten que el mundo para la generación inmediatamente anterior fue mucho más generoso que para ellos. Pablo, Juan Carlos Junio te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, estoy pensando esta cosa tan interesante que vos decís de los últimos 20 años, escarbando en lo estructural, ¿no? Porque si no, cada elección es un mundo y todo lo coyuntural, así que creo que es una cosa muy valiosa. Nosotros tenemos que pensar cómo podemos mirar el futuro también, ¿no? Pero no podemos hacerlo dejando de ponderar lo que viene. Ahora, lo que pasó, perdón. Ahora, vos, al hablar de 20 años, estamos hablando del 2005 en adelante, ¿no es cierto? Ahí se me genera una situación complicada, porque más allá de mi adscripción al kirchnerismo y la de muchos otros, efectivamente hubo un momento de dignificación de una gran parte de la sociedad, de mejora económica, de ubicación internacional, que generó el fenómeno kirchnerista. Entonces, después, bueno, vino el macrismo y vino Alberto Fernández, que para mí es más lógico y comprensible, ¿no? Pero no me resulta tan lógico
la primera parte de los 20 años. Lo que pasa es que, a ver, les vuelvo a insistir. Primero, son jóvenes que empezaron a entrar al mercado laboral con problemas a partir de 2012, de 2012 a hoy son 13 años, ellos computan los dolores de los últimos 2 años como parte del daño del pasado, en primer lugar, y además porque, no lo llamemos estructural, la segmentación de una opinión para mí es algo estructural. Que se puede cambiar, obviamente, como se puede cambiar una estructura social, también. Entonces, a esos jóvenes que empezaron a tener problemas de ingreso al mercado de trabajo a partir de 2011, 2012, se les hace más fácil entender como válido el cuento de que son 20 años, o el cuento de que son 80 años de populismo. Sí. Claro, Entonces, volver a 1900. Sí. Ahora ya son 100 a veces. Sí. Claro, pero ahí yo no sería autocomplaciente o, digamos, autoindulgente de decir, bueno, no sé, cagan en baldes mentales, los convencen los medios. Hay que entender que se dieron un montón de flancos, porque si no se entiende también, por ejemplo, algo que vos decís y que yo creo que es así, que es la reperonización de los años 2003, 2007, reperonización que estaba anticipada en parte en un libro que compiló Daniel y en el que yo participé, donde veíamos algunos fenómenos en el 99. Y esas reperonizaciones también fueron rápidas, porque cuando estaba Menem, o incluso cuando gana la Alianza, en esa época mucha gente decía que el peronismo había muerto, y 2 años después se encontraba uno que en San Telmo los jóvenes compraban pósteres de Perón en el caballo Pinto, que habían desaparecido de la historia, ¿no? Entonces, Claro. de la misma manera que hay reperonizaciones que y redefinen el pasado con efecto duradero, ¿no? Y entonces hubo 15 años de kirchnerismo basado en una recuperación del peronismo y, bueno, nada, todo eso que ya sabemos que hay y que todavía dura en parte, aunque minoritariamente. Por el otro lado, también vos podés entender que haya antiperonizaciones de nuevo tipo, como hubo reperonizaciones de nuevo tipo, y que tengan efectos duraderos y que sean sólidas. Eso existe, y obviamente la política siempre opera retroactivamente. O sea, nunca la política no reconstruye el pasado. Mostrarme un caso donde la política no reconstruye el pasado y digo, construyendo visiones duraderas, ¿no? Buena parte de los ascensos de las extremas derechas de Europa Oriental, que son mucho más sólidos y menos estudiados que lo que pasa en Alemania o en Italia o en Francia, son una reacción elaborada a lo largo de algunos lustros contra el pasado de las décadas socialistas. No, tal cual, pero... yo no estoy diciendo que está bien, estoy diciendo sí, lo que eso pasa así y hay que poder entenderlo y no es tan extraordinario. Ahora, cuando a mí me gustó mucho lo que dijiste respecto de la vinculación con el Estado, porque son chicos jóvenes o jóvenes un poco adultos, que no esperan que el Estado les resuelva el tema, que ya su vínculo, incluso laboral y su perspectiva, va por otro lado. Al mismo tiempo que... Estructural. Exactamente. ¿Qué cosas distintas de época hay como para que este impacto, que no es solo pareciera ser argentino, sino que tiene que ver con un movimiento más global, qué otras cosas de época hay en esta mirada, entre comillas, anarcocapitalista, o esta mirada donde ya no es el Estado el que pueda resolver los problemas? Mira, a mí siempre me gusta mirar las cosas desde abajo, ¿no? Entonces yo te empiezo con una pequeñísima anécdota que es, hace poco estábamos haciendo una entrevista con un pibe de 23 años que trabajaba en una verdulería de origen realmente de los sectores populares, que está trabajando en un régimen de exigencia laboral enorme que lo llevó a tener una especie de hemiparálisis, y tuvo que pedir licencia o perdió el trabajo. Nunca me quedó claro la situación, no es que no pregunté, no es que no terminé de entender, había una complejidad, pero no importa. Bueno, y ese pibe se señalaba a la frente, casi como si fuera Chiche Hell, parecía un veterano de 50.000 batallas, y decía,
lo que vos tenés que tener en cuenta es que nadie te va a ayudar, que todo lo que hagas lo vas a lograr por tu lado. Esta era una entrevista grupal donde era un opositor neto, Tal cual. que había otros dos que venían del PRO y votaban a regañadientes a Milei, me imagino, porque todavía no habían votado, y una chica más o menos de izquierda, y todos se sentían, ¿no? Entonces, hay una idea que tiene un lado, si querés, negativo y otro positivo, que son gente que han debido creer en la autogestión de la mayor parte de sus cosas. No, y a todo esto también, Pablo, se le suma en estas corrientes espirituales donde te dicen que vos sos el principal responsable de todo lo que te pasa, que vos si lo manifestás, Claro, lo podés cumplir. Los espirituales pegan porque la situación de aislamiento, individualización y fragmentación por eso yo le decía a Daniel, es lo más estructural, es eso. Claro. El cambio de valores, claro, el cambio de valores. No, porque, a ver, lo que origina eso, si quieren, es el mercado presente, ¿no? Después eso tiene un lado positivo si quieren, de proactividad, y un lado negativo de imposibilidad de cosas colectivas, de proyectos colectivos, y de no darle pie a ninguna, porque yo creo que en alguna medida la esperanza en la intervención del Estado también tiene que ver con procesos colectivos, pero también eso viene no solo del mercado presente, sino de una experiencia de contacto con el Estado que para ellos es muy frustrante, ¿no? Y ahí, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, la red de hospitales públicos de la Argentina es una cosa fantástica si uno la compara con la red de hospitales públicos de cualquier país de América Latina. Ahora, al mismo tiempo, estos chicos hacen la experiencia de que tienen que esperar meses por un turno, ¿no? Y Daniel sabe esto mucho más que yo. La matrícula no se privatizó tantísimo como se dice, pero mucha gente tiene una mala experiencia en la educación pública, y a veces, sobre todo yo lo veo mucho en barrios populares, cualquier contacto con el Estado, con la salita, con la policía, con la educación, con cualquier instancia del Estado, siempre es un problema. Entonces, esta gente que por un lado tiene una situación estructural de estar definida por el mercado presente, por otro lado tiene vivencias poco felices del Estado, ¿no? Entonces, se aunan, si quieren, lo objetivo y lo subjetivo, y no pueden sino creer en la idea de que depende de vos, porque en la práctica es así, depende de vos, ¿no? Y entonces, yo no sé si eso es anarcocapitalista o no. A ver, el anarcocapitalismo como ideología, como cosa que se dice desde arriba, no sé cómo refracta exactamente hacia abajo. Yo no conocí ni uno solo de los jóvenes que en sectores populares votaba a Milei en el 2023 y ahora me viene a hablar de Hayek. No, claro. No, sí había en clases medias más altas. Ahora, inclusive si había algo un poquito más abajo que te hablaba de eso, era por una recepción de eso que era posible a partir de una experiencia. Ahora, una cuestión, si me permitís nuevamente, ¿no? Una cosa que digo, porque ahí también hay otra cosa que hay que ver, es que las cosas funcionan desde abajo, sí, con una lógica y con una decodificación a la que hay que acceder y entender, ¿no? Si no, uno cree que es simplemente el efecto radial de la difusión de los ideales libertarios. Y yo creo que más bien hay un humus muy fértil a partir de la generalización de estas experiencias de mercado presente y estado frustrante. Sí, lo que quería comentarte para ver tu impresión también, es este fenómeno de que siempre se dice, creo que en gran medida debe ser así, que lo determinante en el voto, en todas las clases sociales, es lo económico, la coyuntura económica. Que bueno, que hizo que una gran parte, entre ellos nosotros, yo mismo, tenga la expectativa de que la situación económica era tan mala que iban a tener un resultado muy malo el gobierno. Sin embargo, acá eso no, pareciera que en gran medida no se verificó, que hubo otros fenómenos
Yo hablando de la coyuntura de esta elección, ¿no? Más allá de los temas estructurales y para tratar de ver cómo nos posicionamos hacia el futuro, que es complejo, ¿no? Bueno, mira, a ver, yo lo primero que diría es que, y nos olvidamos todos de decir esto, es que la elección, a veces hay un elemento cuantitativo de la elección, que es cuántos votos sacó cada uno, y en ese elemento cuantitativo hay que contar que el ausentismo no fue lo que prometía, pero fue muy alto. Sí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y la segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que el ausentismo no se puede computar a la manera de lo que quisieran contarlo algunos cientistas políticos, como si fuese una fuerza política. Yo creo que el ausentismo es una ventana para entrar al ánimo de los electores que votaron en partidos. Y nadie votó con esperanza. Nadie. Ni los que votaron a Milei, ni los que votaron al peronismo, ni los que votaron fuerzas alternativas, ni los que votaron en blanco. O sea, la desesperanza es el estado, creo yo, más generalizado de los electores en este momento. Y en segundo lugar, ya yendo a la cuestión del motivo económico del voto, primero, yo esta vez trabajé muchísimo sobre el voto y me asombré y sigo aprendiendo sobre la complejidad de las decisiones de los votantes que parecen que no son complejas. Y entonces, yo lo que veo es que, en segundo lugar, surge como conclusión de eso, que el motivo económico se envuelve en una decisión. Hay gente que, o sea, yo les decía, votan a regañadientes porque no les gustó Karina, no les gustó la situación económica que están viviendo, hacen un cálculo de presente, de pasado, de futuro. Bueno, la verdad es que el votante es un agente que sobredetermina el voto con su visión del mundo. Aun cuando uno puede decir, no, son unos idiotas, se levantan a la mañana y deciden en los últimos 5 minutos, no importa, el régimen de percepciones por el cual deciden un voto, que yo lo estuve tratando de estudiar, es muy complejo, y le dedican a la política lo que la política les puede dar a ellos, que no es mucho, y se orientan, qué sé yo, como murciélagos, pero son indicios, muchos indicios que toman en cuenta. Entonces la economía es uno de ellos, nadie piensa por variables. Los únicos que piensan por variables son los sociólogos cuantitativistas. Después nadie más piensa con variables. ¿Sabés, Pablo? Uno que hace una decisión compleja. Ustedes no deciden, por ejemplo, irse de vacaciones a un lado o al otro por una sola razón, ¿no? Hacen una decisión compleja, que entran los afectos y que ellos, bueno, la lectura, la interpretación del presente, del pasado y del futuro pesa muchísimo, y en ese contexto, perdón que lo hice extenso, entra lo económico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del votante, yo diría, nunca es la economía, o por lo menos nunca es la economía solamente. No, pero aparte hay otra cuestión, Pablo. Porque inclusive la economía, perdóname, Sí. no aparece en la experiencia de la gente como simplemente economía. Para mucha gente, la inflación del final del gobierno de Massa era una ofensa, no era economía. Era, me estás jodiendo, me estás indignando, me estás tratando de idiota. Por esa parte nadie, si hubiera sido solo la economía, mucha gente hubiera creído en los planes Platita. Los planes Platita, que eran economía, entre comillas, pura y dura, como dirían algunos que les gusta decir eso, eran ofensas. Ahora, a mí ¿no? lo que me preocupa en la complejidad y simplemente a los efectos de profundizar, es que esta cuestión que sea la economía, que todos repetimos que la economía incide muchísimo en el voto, no implica la idea de cultural respecto de quién es el culpable de esa economía. Claro. Es decir, porque hay un factor cultural, no sé, yo lo recuerdo mucho de muchas elecciones distintas, que influye más que la economía, que tiene que ver con la argumentación respecto de cuáles son las causas. Por ejemplo, si es exceso de Estado o falta de Estado. ¿Cómo resolver el tema del hospital que dijiste o el de la escuela, no? Exacto. Y entonces ahí tenés la interpretación de pasado, presente y futuro, que sobredetermina y envuelve el voto supuestamente económico en una percepción de la historia y de la vida política. Y eso muchísima gente lo tiene. A mí eso me asombró, les digo, verlos en votantes muy jóvenes, votantes que no habían votado en 2023 y votaron ahora, de sectores populares con
como diría la gente desde afuera, con pocas herramientas, que no creo que sea así, y que por ahí decidían en 5 minutos, pero los parámetros de la decisión no eran pocos, y no era una decisión que no tuviera en cuenta contrapesos. Te agradecemos muchísimo, Pablo. Nos da ganas de... Sí, la verdad que nos está haciendo regular. señales de todos lados para la publicidad, pero realmente de seguir discutiéndolo buscaremos otras formas o otros programas para seguir trabajando, porque cuesta entender. No, a mí no me costó mucho entender este último voto, pero cuesta entender cómo hacer para modificar ciertas cuestiones. Sí. ¿No? Yo creo que ahí, perdón, sí, hay que encontrar un ángulo de incidencia. Estamos martillando desde el mismo ángulo de incidencia de siempre, entonces no se pueden esperar resultados diferentes. Y además, bueno, hay que tener en cuenta que esa tendencia, al mismo tiempo que es sólida, no es tan fuerte como lo están diciendo análisis, digamos, propios, o lo están dejando traslucir análisis propios que están contaminados de el ánimo negativo de la sorpresa del resultado. Sí, también hay que ver cómo, en esto vuelvo a lo del 17, cómo el gobierno toma este tema, porque el 17 le dio a Macri la idea de que podía avanzar irrestrictamente y la respuesta fue el 19, ¿no? Y en este caso también. Bueno, el gobierno no sé qué es lo que va a hacer, pero en principio lo toma como un cheque en blanco y tal vez yo creo que en eso se equivoca muchísimo, pero bueno, a mí me preocupa que la oposición mejore su performance. Eso no se le puede pedir al gobierno. Totalmente. Y en lo que podemos ayudar nosotros. Totalmente. Gracias, Pablo, por esta charla. Abrazo grande, Pablo. Chao, gracias. Y nuevo agradecimiento por la universidad. Ahí estaba Pablo Semana, entonces, sociólogo. Qué bueno, qué buenas estas charlas. Nos quedamos ahí pensando. Para que vos también te tomes unos minutitos para procesar todo lo que acabas de escuchar y calentar el agua para el mate. Nos vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida volvemos con mucho más parte del aire. Tenemos mucho más, ¿eh? Nos falta Tuni Coleman, Facundo Nehamsky, Gerardo Romano. Qué personaje. Así que no te lo pierdas. Nos vamos a una tanda, enseguida volvemos. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Temporada 28 de Eternamente Beatles, ganador de 4 Martín Fierro. 28 temporadas, con la mejor música, sábados y domingos después del fútbol. Del Plata, la radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Se juega el superclásico del fútbol argentino. Boca recibe a River en un encuentro trascendental para la clasificación a la Copa Libertadores. Hoy viví el partido desde las 14:30 con el relator del pueblo Ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Parte del Aire con Daniel Filmus hasta las 13 en Del Plata, la radio de la verdad. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí
seguimos en Parte del Aire y estábamos escuchando a Fito Páez haciendo Pétalo de Sal, una de mis canciones favoritas de Fito, del Rosarino. ¿Ustedes cuál es la canción favorita de Belén, de Fito? De Fito, y bueno, quizás puedo ir a Brillante sobre el mí. Un clásico, sí. Daniel, Juan Carlos, ¿tienen una canción favorita de Fito Páez? A mí me gusta casi todo. ¿Qué crees? Sí, a mí me gusta disco El mucho. amor. No me haga... A mí me Aparte, gusta mucho Fito. tengo una capacidad fabulosa para olvidarme los nombres de canciones. Sí, yo también. Y si las tarareo, no las van Yo a reconocer también. porque mi oído musical es Entonces, horripilante. Pero ahora hay aplicación para todo. Podemos reconocer los tarareos en las canciones. Eso es buenísimo. Eso es bárbaro. Es una gran herramienta para los que no nos acordamos las canciones. Ahí está. El que sí tiene oído musical es Facundo. ¿Estás por ahí, Facundo? Acá estoy. ¿Qué tal? Buenos día. días. Bueno, en realidad el trabajo de Facundo tiene que ver con el oído también, que es escuchar de alguna manera qué opina políticamente o cómo va a votar la gente. ¿Qué balance haces de la... Te voy a empezar yo con otra pregunta, me hizo acordar a vos. Estaba leyendo La Hora de los Depredadores, ¿lo leíste? Sí. Pero algo que me llamó la atención, quiero decir que los libros de Empoli, empezando por el Mago del Kremlin, me parece como que van decreciendo en intensidad. Uno ya cuando leyó el primero ya tiene... se repite la forma. Sí, se repite y son interesantes las cosas, pero bueno, ya ahora como pintorescas. Pero hubo una cuestión que me pareció que es muy interesante, que él decía, cuanto más datos tenemos, porque ahora ya tenemos datos de absolutamente todo, más cerramos en las encuestas, más o menos, ¿no? Una cosa así, decía, cuanto más datos tenemos, menos podemos predecir lo que va a pasar. ¿Hay algo de eso? Es que, a ver, las encuestas tienen un problema que es, primero, la diversidad de metodologías que existen para hacer encuestas, y luego lo que nos pasa a nosotros es que elección tras elección nos damos cuenta que hay una metodología distinta en cada elección que se acerca más al pronóstico de la elección. Por ejemplo, en esta elección lo que nos dio más certeramente en el resultado fue la metodología online, y haciendo al mismo tiempo encuestas con muchos casos presenciales, que uno supone que es la metodología más precisa y más certera. Entonces, te encontrás con la gente que tampoco quiere responder, la desconfianza. Entonces hay que utilizar otras técnicas y otras herramientas para entender y descifrar lo que está pasando en el universo político, que te permitan hacer pronósticos no solo basados en las encuestas. Te doy un caso para meternos de lleno en la discusión, Daniel. Por ejemplo, en diciembre del 2023, la principal preocupación de los argentinos era la inflación. El 60% de los argentinos decía que lo más importante que había que resolver era el problema de la inflación. En junio-agosto, entre julio y agosto de este año, en la previa a la elección, independientemente del resultado de Provincia de Buenos Aires y demás, solamente el 8% de los argentinos decía que el problema era la inflación. Entonces, si un gobierno llega con esa agenda y de alguna manera la resuelve, ¿no? O por lo menos la sociedad siente mayoritariamente que la resuelve, bueno, es difícil pensar que va a tener un resultado desastroso en la elección, independientemente de que pasen otras cosas. Sí, pero eso es así. Pero el problema es que eso es así, pero resulta que el 7 la gente votó de otra manera. Digo, es un razonamiento... En la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia de Buenos Aires, bueno, pero igual pasó en todo el país, no es que hubo un vuelco distinto. ¿Se puede explicar eso? A ver, hay muchas razones para explicar la diferencia del resultado entre el 7 y el 26, ¿no? Entre septiembre y octubre. Uno podría decir, primero es una elección local versus una elección nacional. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Juegan otros actores y la oferta electoral es distinta, ¿no? No es lo mismo la boleta con los intendentes protagonizando la elección que vimos en el mes de septiembre que la boleta con figuras poco atractivas que vimos en el mes de octubre. Ahí, digamos, primera separación. Segundo, la oferta electoral era distinta.
en el mes de septiembre la oferta electoral opositora al peronismo en la provincia estaba muy fragmentada. No solo había versiones menores que le sacaban puntos a la Libertad Avanza de carácter libertario, parecidas a la propuesta libertaria, sino que lo que era Somos Buenos Aires, había distritos en los cuales tenía una fortaleza electoral que desaparecieron como oferta electoral en el mes de octubre. Entonces, ahí tenés otro elemento. La desaparición del padrón de extranjeros es otro elemento, porque ahí al peronismo le va mucho mejor. Después, el famoso voto anti-K que se moviliza en las elecciones posteriores a las cuales se visualiza una posibilidad de un triunfo peronista. En fin, hay diversas variables que si uno se pone a sumar matemáticamente te pueden explicar por qué en septiembre se produjo un resultado y por qué en octubre se produjo otro resultado. Pero sin contradecir eso, yo lo que digo es, si vos ves la imagen presidencial, ves ese indicador que te señalaba yo, junto con algunos otros indicadores, imagen de gobierno y demás, la elección que hacía el gobierno no podía estar por debajo de 37, 38 puntos. O sea que estuvo dentro de lo esperable. Lo que sí había, y esto sí hay que reconocerlo, un muy mal clima en la previa, que estaba atravesado por los escándalos que protagonizó el gobierno, Spanuolo, Esper y demás, por una situación económica que no termina de arrancar en términos de crecimiento, consumo y demás, por lo menos en las expectativas que tiene mayormente la sociedad, y por la derrota en Provincia de Buenos Aires que tuvo el gobierno, que fue muy significativa y que tuvo un impacto muy importante sobre los principales valores que indican cómo está funcionando el mundo financiero, especialmente el tipo de cambio. Ahora, también te apareció un hecho excepcional, que no había aparecido nunca en la política argentina, y ni siquiera te diría en la política sudamericana o latinoamericana, que es un nivel de intervención sin precedente del gobierno de los Estados Unidos a través del Tesoro en el mercado de cambio de la Argentina. A ver, en un país, Daniel, vos lo conocés mejor que yo, porque tenés experiencias de varios gobiernos con vos como figura protagonista. Si el tipo, siempre dijimos, en la Argentina que gobierna el dólar gana elecciones. Bueno, si te aparece el grandote que tiene la maquinita de generar dólar y te dice yo te banco y te estabiliza el tipo de cambio en un momento en el que el tipo de cambio no tenía techo y no se sabía si el gobierno iba a llegar con las reservas a la elección del 26, bueno, eso tiene un impacto significativo, ¿no? Y genera un cambio en las expectativas y bueno, eso me parece que también le ayudó al gobierno a alcanzar esos 40 puntos o perforar el techo de 40 puntos que parecía difícil ante la elección de octubre. Facundo, ¿crees que sin el resultado del 7 hubiera llegado tan rápida la ayuda o el salvataje de Trump? Eso también adhiere a la teoría de que desdoblar quizás no fue una buena decisión. ¿Qué crees vos? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No sé si desdoblar no fue una buena decisión. Por ahí si no hubiera estado septiembre también hubieras ganado el gobierno. ¿Por qué no hubiera ganado el gobierno en octubre? ¿Por qué pensamos que hubiera perdido? ¿Cuáles son las razones que obligan a pensar? A ver, la cantidad de gente que vota siempre es más en las elecciones nacionales que en las provinciales. O sea, que el número de votantes hubiera subido. Sabíamos todos que si subía el número de votantes eso beneficiaba más a la Libertad Avanza que al peronismo. Claro, pero el voto antiperonista no hubiera estado tan movilizado de pronto. No lo sabemos. Eso es, digamos, es un contrafáctico. No lo sabemos. Los argumentos de por qué no había que desdoblar eran otros. Ahora cambiaron. Los argumentos de por qué no había que desdoblar eran que si se doblaba la elección se iba a discutir la gestión de Kicillof, no la gestión nacional, y que Kicillof no iba a poder aguantar esa discusión sobre la gestión provincial en un contexto de recesión, de aumento de la inseguridad y demás, no se iba a aguantar y iba a perder la elección local. No era que se iba a ganar la elección local y eso iba a producir un efecto sobre la elección nacional de reagrupamiento de voto antikirchnerista. Lo que pasa es que después, como pasó eso, cambió el argumento. A ver, el peronismo hizo 2 muy buenas elecciones en términos de votos en la provincia de Buenos Aires.
Sacó 47% en la elección local, que es una cifra inédita para una elección de medio término, también que es la primera elección local que se realiza separada de la elección nacional, pero bueno, eso confirma por qué todos los gobernadores tienden a separar la elección, y quizás es un indicador interesante para dentro de 2 años si el peronismo quiere preservar ese territorio como parte de sus gobernaciones en un momento donde el peronismo retrocede en todos lados en términos de cantidad de gobernaciones. Y por el otro lado, sacó en la elección nacional 39 puntos, que tampoco está dentro del promedio de las elecciones de medio término de lo que saca el peronismo. Pensemos que, en el 2021 sacó 38, si no me equivoco, cuando quedó un punto debajo de Santilli. En el 2017 con Cristina sacó 37. En el 2013 sacó 32. Tal cual, sí. Entonces, si vos te lo pones a pensar en términos de número, hizo la mejor elección de los últimos 20 años. Lo que pasa es, bueno, tenés del otro lado un espacio político que hoy articula lo que es la Libertad Avanza más el PRO, y que pareciera ser que tiene mayor capacidad de cooptación de votos en los sectores que están en el medio, que son los que al final terminan definiendo la elección. Y cuando digo el medio no digo que son de centro, lo que digo es los sectores que no se identifican con ninguno de los dos polos. Ese sector que en el 2019 se inclina por Alberto Fernández, en el 2023 se inclina por Milei, en el 2027 vaya a saber por quién se va a inclinar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el peronismo para reconciliarse con esos sectores y hacer una fuerza política atractiva para esos sectores nuevamente, ¿no? ¿Sabes, Facundo, que nos va a cortar el informativo en 1 minuto? Así que tenés 1 minuto para decir ¿qué recomendación le harías a la oposición para la próxima? Por lo pronto no escucharía los cantos de sirena de los que están del lado de enfrente y que te dicen qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Si una posición alternativa. Y ojo que vos me conocés a mí, sabés que yo no soy un radicalizado, ¿eh? Sí. Pero lo que digo es, no te tienen que decir lo que tenés que hacer los que no son tus votantes. Vos tenés que profundizar el diálogo con tus votantes y ver lo que les está pasando a ellos. Eso significa que tenés que hablarle de revolución socialista, no necesariamente, pero por ahí sí. Salvo que vivamos en Nueva York, yo qué sé. Claro. Pero ahí te podés dar ese lujo porque nadie lo cree. Pero te votan con ese discurso. Claro, pero te votan, bueno, un discurso más cercano a la gente, por eso yo no creo que el peronismo se reconcilie con sus bases o mejore el vínculo con sus bases y capte nuevos votantes diciendo que está bien hacer una reforma laboral donde se flexibilicen los derechos que tienen los trabajadores. Después podemos discutir si hay que atender y cómo se atiende a los sectores del mundo de trabajo informal, y ahí es posible que el peronismo no haya hecho nada en muchos años para atender a esos sectores. Pero desprotegiendo a los otros, seguro que no va a captar más votos. Totalmente de acuerdo. Haciendo una reforma impositiva para favorecer a los más ricos, seguro que no va a ganar votos, ¿no? Sí, pensando cómo haciendo una regla fiscal que no permite, gastar o aumentar el gasto social cuando hay una necesidad, tampoco. Si sus votantes son los que necesitan más intervención del Estado, más regulación del Estado, más cobro de impuestos, eso es así ahora y siempre. Tomamos nota, que tome nota la oposición, ¿no? Así que gracias, Facundo, por esta charla. Qué rápido te corriste el oficialismo, ¿no? Todo lo contrario que dijo Facundo. Bueno. No es fácil la tarea. Claro. Ahí va. Gracias, Facundo. Abrazo grande, Facundo. Abrazo. Chao. Bien, y las 12 en punto, llegó el momento del informativo. Exactamente, es hora de actualizar la información con Radio Noticias del Plata en la voz de Sofía Napoli. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 12 del mediodía en todo el país, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 46%. Choque múltiple en Villa General Mitre, hay 3 heridos leves y 7 vehículos afectados. Un auto que circulaba por la avenida Boyacá, casi Juan B. Justo, perdió el control e impactó a otros 7 vehículos. A pesar de que intentaron hacerle el test de alcoholemia más de 10 veces, el conductor del auto no pudo completarlo correctamente y ahora deberá someterse a otros controles. Internacional. Reapareció Joe Biden y cruzó a Donald Trump por la ayuda a Javier Milei.
El expresidente demócrata cuestionó duramente el supuesto acuerdo financiero de $40.000 millones que el actual mandatario negocia con Argentina sin la aprobación del Congreso. El dirigente se mostró visiblemente enojado durante un discurso que dio en el auditorio del estado de Nebraska, en el que acusó a Trump de actuar de manera autoritaria y de saltarse las instituciones democráticas. Deportes. Fútbol, torneo clausura, tarde de superclásico. Hoy 16:30 horas Boca recibirá a River en la Bombonera. El equipo de Claudio Úbeda, líder de la zona A, quiere ganar y asegurar su lugar en la Libertadores 2026. Por su parte, el millonario de Marcelo Gallardo debe ganar para mantener sus chances de clasificar a la próxima Copa a través de la tabla anual. El cielo en la ciudad de Buenos Aires está ligeramente nublado. Temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 46%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el supermayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Parte del Aire con Daniel Filmus hasta las 13 en Del Plata, la radio de la verdad. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. 5 minutos perdidos. Las letras, palabras de amor, qué lindo este domingo soleado y escuchando Parte del Aire, porque me están llegando mensajes que dicen que tienen Parte del Aire de fondo, mientras están prendiendo ahí un fueguito para empezar a tirar algo a la parrilla. Pero sí, las 12 del mediodía, así que ya estamos ahí, dejamos el mate, lo vamos dejando a un lado y empezamos con una picadita, ¿no? Si se puede, ¿no? Porque viste que un queso, te digo que ¿cuánto sale? Un pedacito de queso. Bueno, una papita. Claro, una manera. ¿Tenemos mensajitos de la gente? Tenemos muchos mensajes. Acuérdense que pueden participar en el 11 23 40 1030 para llevarse estos premios. Estamos mostrándolos para los que nos miran por YouTube. Sí. Los dos espectaculares libros de Sicus, Del péndulo al precipicio, y de Adolfo Colombres, El ropaje de la gloria. Así que se pueden llevar estos dos libros para leer en el verano, para regalar en estas fiestas, para regalar para ahora, fin de año, que siempre hay tanto regalito, cosita. Pueden llevarse estos libros y leerlos también. 11 23 40 1030 para participar. Acá nos manda un mensaje Elena desde Jujuy. Dice: buen día, muy interesante el análisis de Pablo, porque corre la mirada de culpabilizar a los jóvenes por este contexto cruel que estamos viviendo. Siempre espero el domingo para escucharlos. Hermoso programa. Gracias, Elena. Abrazo grande hasta Jujuy. También un saludo para Derki, que nos saluda ahí. Lili dice: buenos días, escuchándolos como cada domingo. Excelente programa. Un abrazo grande para Lili también, para toda la gente de Derki. Acá Dante también, que siempre los escucha, siempre me manda mensajitos y me dice: saludame. Así que Dante, un beso grande, que siempre escucha el programa. Nanets dice: el argumento claro es que estos jóvenes no están dispuestos a ayudar a nadie, no son creativos para nada. Dice: son fracasados justificando su falta de empatía. Dice Nanets: por suerte yo comparto con jóvenes muy solidarios que valoran lo colectivo y lo común. Muchos mensajitos que van llegando con distintas perspectivas, análisis que se abren con todo lo que venimos charlando. Y antes de la 1 vamos a estar sorteando con toda esta gente que nos escribió estos dos libros. Qué interesante todo lo que estamos charlando. Yo me quedo pensando, viste, en algunas cosas me tendría que venir y tomar apuntes, porque la verdad que es súper necesario. La verdad que tanto lo de Pablo como lo de Facundo, buenísimo. En una semana que yo quiero destacar dos temas que no son los centrales, por supuesto, que va a hablar ahora Juan Carlos de la tapa de los diarios, pero que me parece tremendo de esta semana. Uno salió en el boletín oficial, la privatización de NASA, de la empresa de energía atómica de la Argentina, de una gravedad sin precedentes, precedentes. Entregar una buena parte de las acciones incluso a manos extranjeras,
respecto de lo que hace a nuestra soberanía me parece y las gravísimo. represas, sí, se lanzan. La verdad que cuestiones que después nos va a costar muchísimo recuperar, porque al final el pueblo las va a recuperar, pero nos va a costar muchísimo recuperar, como nos costó recuperar YPF, AICE, bueno, absolutamente todo lo Ahora, que la lista va a fue ser más aerolínea, difícil. sí, realmente de una gravedad o el sistema jubilatorio. Me parece que hay que destacar eso y que aparentemente no hace a lo cotidiano, pero sí hace a una buena parte de la energía argentina, que es una cuestión fundamental, y de desarrollo tecnológico, es una cuestión fundamental para nuestra soberanía, para el desarrollo industrial. Y en segundo lugar también pasó esta semana, y no menos grave respecto de la presentación del presupuesto 26, sí, donde yo vengo ayer de Mar del Plata, de una reunión de educación técnica, donde el presupuesto para la educación técnica bajó el 93%. 93%, es decir, desaparece, claro. en 2 años prácticamente desaparece. Y hoy uno lee en el diario Clarín, que va a cambiar los planes sociales por bonos para capacitación. Sí. Eso me parece una cosa increíble, porque ya se probó en todo el mundo que no funciona. Es decir, al mismo tiempo que desfinanciás la educación, en un país que, decíamos la vez pasada, el 80% de los chicos terminan la escuela secundaria, le vas a dar un bono para capacitación, Claro. porque eso implica culpabilizar a esos jóvenes que hablábamos recién con Pablo, de que en realidad no consiguen trabajo porque ellos no están suficientemente capacitados, como si hubiera espacios, lugares o posibilidades de autogenerarse el empleo. Y realmente... una doble exclusión. No, es que estos bonos, ¿dónde van a ir a parar, digamos? Claro. Yo se los digo porque fue el plan joven de Menem. Claro. Van a parar empresas privadas que van a hacer cursitos de capacitación por 80 lucas, porque son los que van a cobrar. Y son estafas a los chicos. ¿Dónde terminó eso? Terminó en el 23% de desocupación, porque o hay políticas de desarrollo, de crecimiento que permiten también que hayan emprendedores, o hay políticas que favorezcan esto. No es que todos van a conseguir un trabajo porque ya hay un trabajo esperándolo, o no hay nada. Para colmo, lo presentan como ideas originales y creativas y extraordinarias del presidente Milei. Sí, porque como así una lo presentan. ¿no? Una Ellos siempre tienen modernización. la modernización. Sí, ayer me puse a escribir sobre el tema de la ley de la reforma laboral. La palabra más usada en la argumentación de la derecha, yo leo El Cronista, Ámbito Financiero, me divierto con es modernización. En una nota de 2 páginas hay 5 o 6 veces se utiliza la palabra modernización. Es el gran envoltorio de toda esta circunstancia de la derecha, ¿no? Y el último tema que quiero mencionar también es que el gobierno no renovó el acuerdo que había para la construcción de un observatorio astronómico, de ondas astronómicas. Bueno, no voy a explicar todo acá porque solo quiero dar el título, sino en San Juan, que hizo la Universidad de San Juan, el CONICET, con el gobierno de China, en el gobierno de Macri. Claro. Quiero decir, y entre los condicionamientos, ya está listo, son inversión de decenas de millones de dólares que está listo, y no dejan entrar, por un lado en la aduana, aquellos elementos que son imprescindibles para comenzar a funcionar, y al mismo tiempo hay una cuestión política respecto de algo que no tiene nada que ver, que es puramente científico, ¿no? Ya la Universidad de San Juan lo ha hecho, el propio CONICET lo ha dicho, hay realmente de una gravedad sin precedentes y indica el nuevo momento en que estamos. Pero ¿qué es lo que dicen los diarios hoy, Juan Carlos? Bueno, tenemos tapas, ¿no, Juan Carlos? Sí, a diferencia, el domingo pasado mencioné una cosa rarísima, que los 5 títulos, los títulos de 5 diarios, tenían un elemento común, es los 5. Sin embargo, hoy lo que veo es exactamente lo contrario, como se diría en el truco de cada pueblo un paisano. Ustedes fíjense, después hay algunos puntos en común, ¿no? Porque La Nación habla de la preocupación en la Corte por la duración y formato del juicio a los cuadernos. En una palabra, coloca el tema del juicio a los cuadernos como una cuestión central y le da máquina al cuestionamiento a Cristina, y que se viene todo el cuestionamiento a la corrupción de Cristina. En cambio, el Clarín va por otro lado. Caputo, siguen las bandas del dólar, pero habrá cambios, ¿no? Y explica que se va a ampliar eventualmente en 1,5% mensual, pero no va a haber flotaciones. O sea, se mete en una polémica, yo diría, al interior del establishment. Hay fuertes demandas de que haya flotación libre.
emergió la opinión de ese gran fondo capitalista Pinco que reclama flotación, y otros que dicen que hay que mantener la banda. Así que el Clarín se mete por allí. De cualquier manera, quiero destacar dos cuestiones que dicen los columnistas de ambos diarios, que son, creo, muy interesantes. En La Nación dice Liotti, giro de Milei hacia la apertura reclamado por el gobierno de Trump, o sea, reivindica esta cosa de que para que haya gobernabilidad, entonces ahora el gobierno se va a abuenar y va a ser dialoguista. Pero, hay que aprovechar el periodo de diciembre a marzo para introducir los cambios de fondo. Le está diciendo, claro, muchacho, es ahora o nunca, porque después se complica. Bueno. Y Kirchbaum dice en el Clarín que los problemas siguen allí como reflejos dormidos, pueden despertar prontamente. Están diciendo ambos que hay que apurar el expediente, claro, hay que acelerar, es el ahora o nunca. Bueno, ya había dicho una vez Milei que en enero, cuando la gente estaba de vacaciones y más relajada, era cuando más tenía que... Algo así, pero ellos vienen de un gran triunfo electoral y entonces, bueno, es de toda lógica que Página 12 va por otro lado, ¿no? Que con una ilustración enorme sobre el famoso 3% de Carina, entonces hace todo un análisis sobre el intento de Españolo de negar la autenticidad de los autos de las coimas y que, pueden aparecer consecuentemente nuevos audios que incluyan a nuevos interlocutores, y hace toda una nota acerca de todo eso que titula El 3%, no se rinde, como decía, con una gran ilustración sobre el 3%. Tiempo, por el otro lado, habla de la reforma laboral que apunta a destruir el poder sindical, que es un tema interesante. La reforma laboral no solo es una conculcación de derechos, va a la destrucción del sistema sindical argentino, a la destrucción total. No importa si son de izquierda, gordos, no importa, van a la destrucción del sistema sindical. Y Perfil, en medio del cripto escándalo, la foto con Trump le da aire a Milei. Eso dice Tiempo Argentino. O sea que hay como un aire a Milei y lo señala, lo presenta, en fin. Así que bueno, los diarios están hoy bastante diversos. Por supuesto, todos hablan de Boca y River, ¿no es cierto? Y cada uno tiene diversas ilustraciones. Una de ellas muy significativa, porque varios diarios la ponen, ahí la del Clarín, pero La Nación también, una foto de Marta Minujín que en la noche de los lápices hizo... La noche de los museos. Perdón, Sí. mirá qué confusión. Sí. Lo tengo incrustado, lo de la noche de los lápices. Hizo todo una torre con espaguetis. Bueno, así siempre que la gran Marta, en la noche de los Locura. museos. Sí. Qué lindo, sí, la noche de los museos que estuvo muy linda, así que recomendamos. Bueno, bien, la tapa de los diarios, hay opiniones encontradas, nos encontramos esta vez. Vamos a ir una tanda porque enseguida viene, recién mencionaba Juan Carlos por allí, el temita cuadernos, y vamos a tratar de hablar con Tuni Colma para entender un poco, ¿no? Esta causa que reflotaron, ¿qué pasó con todo? Que ahora otra vez con los cuadernos. Así que eso lo veremos después de la tanda. Quédate, no te vayas, que falta muy poquito para el fin del programa. Así que quédate con nosotros hasta el final. Estamos en primavera. Pero en las 4 estaciones vos estás en Del Plata. La radio de la verdad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
temporada 28 de Eternamente Beatles, ganador de 4 Martín Fierro. 28 temporadas, con la mejor música, sábados y domingos después del fútbol. Del Plata, la radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Daniel Filmus te acompaña todos los domingos. 2 horas de pensamiento crítico. Hasta las 13 parte del aire. Del Plata, la radio de la verdad. Y seguimos en parte del aire, te dije que era cortita la tanda y estamos aquí, como decía recién el separador, ejercitando el pensamiento crítico ante cada tema que planteamos aquí en la mesa. Así que bueno, y ahora nos vamos a meter en un tema que bueno, que estuvo resonando bastante en los medios. Una causa Cuadernos, ¿no? Que reflota, resurge de las cenizas. Como dice el dicho ese, de aquel dijo, escucho hablar de cultura y agarro un arma, yo escucho hablar de un juicio y pienso en Tuni Coleman. Totalmente. ¿Cómo andás, Tuni? Necesitamos que nos explique. Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo resucita esto ahora? Claro. Bueno, en algún momento iban a hacer el juicio, como en algún momento van a hacer el juicio ridículo por el memorándum de entendimiento con Irán, como en algún momento harán el juicio por Otesur Los Sauces, sí. Esto va a ser una catarata de aquí, te diría, a 10 años. Contanos cómo la historia de los cuadernos, si se puede hacer sintética, para los que no la conocen en profundidad. Bueno, básicamente la causa de los cuadernos es una historia fraudulenta en la cual aparece un chofer del Ministerio de Planificación. Era un chofer que de entrada fue una especie de remis. El chofer se llama Oscar Centeno. Fue una especie de remis, o sea que empezó a escribir cuadernos para cobrar los viajes. De acá a allá, a tal hora, llegamos a tal otra hora, después el siguiente viaje fue... Y con el correr de los cuadernos empieza a decir, y retiramos tanto dinero de tal empresario y tanto dinero de tal otro empresario. Es decir, en los cuadernos que van del 4 en adelante empiezan a aparecer cifras económicas que él dice que nunca vio el dinero. ¿Y cómo sabe que es tanta plata? Calculaba. Entonces, eran bolsos que él calculaba, más o menos, cuánto dinero era lo que se recaudaba. Con ese elemento aportado por un periodista de La Nación, lo llevan a declarar a Centeno. Centeno tenía un conflicto con su ex esposa, tenía un abogado, por lo tanto, lo hacen esperar afuera al abogado, lo tienen a Centeno 45 minutos sin permitirle al abogado que entre, y cuando al final de los 45 minutos le dicen que lo destituyó como abogado y que va como abogado un defensor oficial al que se llama como yo encima, Gustavo Coleman, y al que nosotros en el argot periodístico le decimos el arrepentidor, porque siempre coincide mucho con el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, y con el juez, el fallecido Claudio Bonadío, que se apropiaron de la causa de manera ilegal, porque debieron haber sorteado la causa y, bueno, se la apropiaron de forma ilegal. Entonces empezaron a citar una gran cantidad de gente, sobre todo empresarios con poca experiencia de haber estado en la cárcel, y los mandaban a una celda. Y les decían, si usted no declara
contra Cristina, esta noche duerme en la celda, y si usted declara contra Cristina, vuelve a, así le decían, vuelve a dormir con su familia, así le decían. Tuni, entonces varios de esos empresarios declararon como arrepentidos, algunos dijeron, le falsificaron incluso esa declaración, porque en general dijeron que habían puesto dinero para las elecciones, es decir, para la campaña electoral del peronismo, pero después le ponían, por ejemplo, Aldo Royo declaró esto, ¿no?, que él aceptó que puso 2 veces dinero para la campaña electoral, pero que Bonadío en la declaración puso que era a cambio de coimas para el transporte, porque vieron que Royo era concesionario del subte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, así caminó esa causa, muy fogoneada por los medios, en especial La Nación, lo que tenemos ahora es el juicio, donde hicieron una grosería durante esta semana, una cosa, vienen haciendo groserías, que es una cosa impresionante, ¿no? Pero, digamos, una en especial, fundamental, y es que las declaraciones de los arrepentidos se van a incorporar por lectura. Es decir, yo voy y me arrepiento y digo, robé un banco con Daniel Filmus. Dame la mitad. Vamos al juicio y lo que ocurre es que se lee mi declaración. Yo no declaro, porque la defensa de Daniel Filmus me va a decir, pero escúcheme, ¿y cuándo hablaron? ¿Por qué no hay llamadas de teléfono entre usted y Daniel Filmus? ¿Cómo es posible si Daniel Filmus no estaba en Buenos Aires ese día? Cosas por el estilo. Una defensa tiene derecho a defenderte. Acá se va a quedar como firme por lectura lo que dijeron los arrepentidos. No se le va a poder preguntar. Claro. Exactamente. Una cosa que, digamos, impresentable. Allá hay fallos de la Corte Interamericana sobre estas cosas. Bueno, nada, son las cosas que están haciendo con esta causa, donde se podría haber investigado si había curro en la construcción, por ejemplo, y se podría haber investigado bien y no extorsionando a la gente y manipulando la causa. Tuni, Juan Carlos Junio, ¿cómo te va? Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Vos mencionaste recién que especialmente el diario La Nación. Bueno, de todos los diarios de la portada del domingo, el único que hoy en su portada coloca el tema cuadernos es el tema de La Nación. Ahora bien, como yo no tengo nada que hacer los domingos de la mañana, me leía a Morales Solá, ¿no? Y Morales Solá hace un planteamiento crítico que me gustaría ver. ¿Qué opinás vos? Incluso es el título de su nota, un proceso demasiado lento, y critica la posible lentitud y reclama que eso sea modificado. Y un detalle, leyendo la nota, Morales Solá dice algo muy distinto a lo que decís vos. Dice que habla de la obsesiva precisión de Centeno. O sea, dice que Centeno fue muy preciso. Pero eso es un detalle sugestivo. Lo más importante es el reclamo de la nota editorial del domingo sobre que el proceso es demasiado lento. Mirá, Oscar Centeno fue a declarar como arrepentido. La declaración son más o menos unas 300 páginas. Y dice, por ejemplo, que lo que él escribió fue la bitácora de las coimas, ¿no? No conoce la palabra bitácora. Claro, no. Entonces, está bueno. Él admite que leyó lo que le escribieron. Claro. Porque le prometieron que no iba a ir a una celda, porque piensen ustedes que si él participó de retirar plata, pero en teoría es también un imputado. Es un imputado, de hecho,
es un arrepentido. Entonces le prometieron que volvía a su casa, etcétera, etcétera. Y entonces que él directamente firmó. Hay un par de otros empresarios que contaron lo mismo, que ellos les pusieron eso para que firmen y no les dieron alternativa. Y respecto a la lentitud, y efectivamente Morales Solá está inquieto porque este juicio va a tardar posiblemente, qué sé yo, hasta que haya sentencia firme 10 años, más o menos. Pero el juicio que empezó este jueves, te diría que no menos de 2027 posiblemente. Ajá. Y no es seguro, no es seguro 2027. Una pregunta, Tony. De todos los empresarios que declararon y demás, hay uno que fue absuelto, uno solo, que es Techín. ¿Por qué pasó eso? Son tres en realidad. Es Paolo Roca y sus dos gerentes, que son los que dicen que pusieron el dinero. Es todo una truchada, todo es impresentable, o sea, nada tiene... Pero ¿cuál es el argumento para sobreseerlo? El argumento es el siguiente, que ellos pagaron para que Néstor Kirchner negociara con Hugo Chávez, porque se nacionalizó la empresa Sidor, que era una sucursal de Techint en Venezuela. Entonces, que se negociara que la nacionalización fuera pacífica y que no le pasara nada a sus empleados. Por lo tanto, los absolvieron porque fue un pago humanitario. Claro. Y si fuera así, ¿no es ilegal también? Pero por supuesto, todo, pero después pasa lo siguiente. Paolo Roca dice que no supo del pago. O sea, los otros dos declararon que pagaron $2 millones y Paolo Roca no se había enterado, dice que no se había enterado de que sacaron $2 millones de su empresa. Ya esto es muy raro. Pero entonces, ¿qué pasó? En el blanqueo... Ay, no, se nos cortó la llamada con Tuni. Justo cuando decía se nos que cortó pasó. la llamada y con lo apasionante que es este Yo voy a aprovechar caso. para recomendar un artículo hoy sobre el juicio de la CUNSA en el diario AR. Me pareció un artículo realmente interesante. Uno puede coincidir o no con lo que plantea él, que también, como tú dices, esto se podría investigar y se podría investigar bien y por qué se hace mal, y hace un detalle de todas las razones por las cuales se hace mal. Pero bueno, viniendo de la gente que sabemos que está metido en la causa, nadie puede confiar en eso. Otra cosa que quería preguntarle a Tuni, espero que podamos recuperar la comunicación, es respecto de los peritos que han dicho una y otra vez que el cuaderno... 150 tachaduras. Tienen, aparte que parece que varios cuadernos tienen de distintas letras, digamos, de distintos autores, y que estaban quemados y que no estaban quemados. Que eran fotocopias, sí. La verdad que todo muy muy burdo. Lo tenemos a Tuni para ver que él nos aporte, ¿no? Todo su conocimiento. No, les quiero redondear lo anterior. Los dos gerentes de Techint blanquearon en el blanqueo de Macri más de $1 millón cada uno. O sea, ¿cuál es la pinta de todo eso? La pinta es que ellos se quedaron con la plata y la blanquearon. Claro. Esa es la pinta. Pero por supuesto nunca se quiso investigar nada y los absolvieron porque el pago fue humanitario. Y sobre los peritos que uno lee en los diarios, en todos, de que hubo correcciones, que los cuadernos no parecen estar escritos por la misma persona, que que primero fueron quemados, pero después parece que sobrevivieron, son ignífugos, y no se quema ese papel. De todo eso, ¿qué argumentos da la justicia? Primero, no quisieron hacer la pericia. O sea, la pericia se hizo hace 1 año. Ustedes piensen que la causa lleva 7. Claro. El juez Bonadío y Stornelli se negaron a hacer la pericia de los cuadernos, que en ese momento eran fotocopias, pero cuando aparecieron 1 año y medio después
misteriosamente. Centeno declaró que los había quemado. No solo declaró, volvió a declarar lo mismo hace un año. O sea, cuando los cuadernos ya habían reaparecido, él dijo, no sé cómo reaparecieron, yo los quemé. Todo es así. Es una gran farsa. Todo es así. Entonces, ellos se negaron. Hubo un empresario, Armando Lawson, que dijo, mire, cuando Centeno dice que retiró plata de mi empresa, que era una empresa que ni siquiera tenía mucho trato con el Estado, yo no estaba en Buenos Aires. Por lo tanto, quiero hacer una pericia de los cuadernos. Y la hizo él por la suya. Entonces, ahí se empezó a ver que estaba lleno de tachaduras y con otras letras, no solo la de Centeno. Y además, después se hizo una pericia en la Universidad de Buenos Aires sobre el lenguaje. Y el lenguaje ajeno a Centeno, después hay otra pericia caligráfica donde se demuestra que los últimos cuadernos, que son los que hablan de plata, están escritos a otro ritmo y que parecen dictados. O sea, todo eso se va a discutir en el juicio con pocas chances porque el tribunal es amañado, incluye un juez designado a dedo por Mauricio Macri, y la Corte dijo que esa designación fue ilegal. En los años que corren, ¿ustedes creen que lo cambiaron a ese juez? No, está ahí de titular. Ahora, hubo empresarios, Tuni, que se negaron a la extorsión y que fueron en cana. Poquitos. Gerardo Ferreira, ese es el que recuerdo, no sé si hubo otros. No. Que tuvieron actitud digna y firme. Exactamente. Y él, bueno, por supuesto que él dice, porque es una muestra de lo que pasa en esta causa. En la causa dice que puso una cifra descomunal, ¿no? Para darles una idea, $9 millones, una cifra así, claro. Ni me acuerdo cuál es. Y él dice, no, yo puse $1 millón para la campaña electoral, todo eso es falso. Bueno, y no aceptó, y por lo tanto estuvo... Un buen tiempo preso. Claro, efectivamente. No, eso, por lo que decís vos, pues, de que Centeno como calculaba la plata, lo que se equivocó ahí fue la moneda, porque si era $1 millón, pero fue $1 millón, lo vio bien Centeno, vio la cantidad, lo que no se dio cuenta porque el bolso estaba cerrado era qué tipo de moneda había. No, todo fue impresentable. Miren, ocurrió lo siguiente. Sortean un juez suplente, porque en un juicio tan largo tiene que haber un juez suplente, sobre todo yo tengo el rumor de que uno de los jueces está enfermo. Sale sorteada la jueza Gabriela López Iñiguez. La recusa la fiscal. ¿Con qué argumento? Con que López Iñiguez, en la causa sobre el falso abogado Marcelo D'Alessio, fue muy crítica, en el fallo, fue muy crítica por la actuación de Carlos Stornelli, que estaba en junta con Marcelo D'Alessio. A raíz de eso la sacaron de la causa y pusieron un juez que es como, digamos, otra ficha del macrismo. O sea, todo está armado. Te agradecemos muchísimo, Tuni, nos quedó totalmente claro. Bueno, les mando un gran abrazo y por supuesto vamos a tener que soportar una campaña mediática tremenda. Veo que vos también leíste a Morales Solano, soy el único. Sí, por supuesto que va a ser todos los jueves, porque va a ser una vez por semana hasta marzo, y después dicen que va a haber... De acá a marzo lo único que se hace es leer. Claro. Bien, leer bueno. la acusación. A Karen Reichert no le gusta esto, no le gusta leer, así que no creo que la lea ella. Gracias, Tuni, por esta información.
Abrazo grande. Chao, un Abrazo grande. Bueno, la justicia también dejando mucho que desear, como siempre. Nos tenemos que ir a una tanda porque enseguida llega él. Llega Antín, ¿le podemos decir Antín? Llega nuestro queridísimo Gerardo Romano. Hizo de Perón también, Hizo de Gerardo Perón, Romano. tenés razón Claro. también. Él maravilloso en todo lo que hace y lo vamos a tener aquí en Parte del Aire. Así que quédate, no te vayas porque enseguida volvemos. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. El fútbol grande está en Del Plata. Se juega el superclásico del fútbol argentino. Boca recibe a River en un encuentro trascendental para la clasificación a la Copa Libertadores. Hoy viví el partido desde las 14:30 con el relator del pueblo Ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. AM 1030 Del Plata. La radio de la verdad. Daniel Filmus te acompaña todos los domingos. 2 horas de pensamiento crítico. Hasta las 13 parte del aire. Del Plata, la radio de la verdad. Y seguimos en Parte del Aire, muy rapidito, muy cortita fue esta tanda, porque bueno, ahora se viene un momentazo, así que prendan ahí los grabadores, es que vintage, ¿no? Pongan ahí play rec para grabar esta entrevista que seguramente va a ser maravillosa. Y se puede volver a escuchar después, Claro, seguramente, después en la queda página, ¿no? En nuestra página de Instagram, de Twitter, estamos en Spotify también, en YouTube, así que ustedes ponen Parte del Aire y ahí tienen todos los fragmentos de todo lo que se perdieron, si es que se perdieron los programas, ¿no? O volverlo a escuchar, como decimos, para tomar volver a nota en casa. Sí, sí, sí. Bueno, está Gerardo en línea. Hola, Gerardo, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, Daniel, buen día. Gracias por llamar. No te imaginas la alegría que me da hablar nuevamente con vos, lo que te admiramos, lo que te queremos, lo que te odiamos también. Yo empecé el programa diciendo, hoy vamos a hablar con alguien que odiamos profundamente porque tu papel en el Marginal y en el Barro da para ser odiado. No sé cómo te puedes sacar eso de encima después para la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se hace? Sí, no, hay algunas personas que se les queda pegoteado. No, pero te digo que es increíble lo que lográs con ese personaje. A mí me parece una cosa... En las nuevas generaciones, ¿no? También, porque yo me imagino que, bueno, los que somos un poco más grandes, recordamos ya desde la marca del deseo, pero digo, las nuevas generaciones quizás lo tienen un poco más presente a Antín más que tus otros trabajos. Sí, como bien decís, los actores existimos en el imaginario, en la memoria colectiva, y en la medida en que van pasando los coetáneos generacionales, uno se va quedando sin clientela. Y de repente, como bien dicen ustedes, aparece un personaje, un Antín, te recoloca y las nuevas generaciones te llaman Antín. Claro. Yo, por ejemplo, viajo en subte, mucho. Mucho no. En colectivo, en bicicleta o en subte. Y generalmente en subte. Y viajo lo más tranquilo. Pero hay una presencia del personaje del Marginal del Barro que a mí me llama la atención
perdóname, no estoy seguro de lo que voy a decir. ¿Vos sos sociólogo, Dani? Sí. Ah, bueno, se dije, me acordaba bien. Que de algún modo queda uno pegado a esta... piensen cómo el momento político, social, histórico que estamos viviendo y pienso en el personaje, en lo que es éticamente, moralmente, y lo que le pasa a la gente, a los argentinos, la empatía que tienen con el personaje, la admiración, y me sugieren muchas cosas. ¿Cómo te mira la gente? ¿Cómo ahí en el subte? Me imagino. Cariño, amoroso, que cariño, solamente, sobre todo con la gente joven. La gente joven no hace este análisis que estoy haciendo. ¿Te conoce o no te conoce? ¿Te parece que hay algo que les atrae del personaje? No sé, claro, bueno, todos los aspectos no tienen que ser positivos, tienen que ser positivos y negativos o regulares. Y es bastante aceptado, digamos, demasiado aceptado para mi gusto, para lo que es éticamente el personaje, ¿no? ¿Nadie confunde en la mirada el actor con el personaje? No, Afortunadamente no. Qué bueno. Históricamente ocurre, vos sabés que cuando, y yo lo presencié, pero cuando había, ni vos, ninguno de los que estamos hablando, aún yo, había radionovelas, no telenovelas. Antes, vamos, al 40, no sé, al 50, y había radionovelas, y hablaban, a mí me contaron, actores que me contaron que les contaron, no que las vieran. Sí. Que había un personaje en las telenovelas que el personaje se llamaba Pacenzo el Maldito. Sí, Pacenzo el Maldito. Sí. Acá tenemos uno en la mesa que lo escuchó. Yo escuchaba en el club de mi barrio que había algunos tipos que hablaban de Pacenzo el Maldito. Yo no sabía bien qué era eso, pero yo lo escuché. Sí, yo lo escuché. Yo repito por boca de ganso. Sí, sí. Y aquí, bueno, la cuestión que Pacenzo el Maldito, las viejas lo cagaban a paraguaso cuando salía de radio. ¡No! Sí. Sí, era. Sí, le ha pasado a malas de telenovelas. Una actividad riesgosa. Sí, que antes Los actores convertimos la morisqueta en algo serio, la actividad se vuelve riesgosa. Antes de ir al secreto, la obra que estás haciendo con Ana María Picchio, y que la verdad que he leído comentarios justamente a raíz de este reportaje, todos excelentes, maravillosos, que está puesta ahora, pero te quería hacer una pregunta porque esto me preguntaste a mí si yo era sociólogo, y yo leyendo tu historia me enteré, y no lo sabía, que sos abogado. Sí, sí. ¿Y cómo fue que pasaste de la abogacía a algunos a abogados? A las tablas. Hemos visto que a algunos abogados les gusta las tablas, ¿no? Y ejercen de esa manera. Pero ¿por qué pasaste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿O qué fue lo que te llevó a ser abogado? ¿Y cómo fue el vuelco? Se conjugaron como la mayoría de las cosas de la vida que son multicausales. Se conjugaron, mi vida era en la década del 70, finales del 60, la universidad, que era la del Estado obviamente, la universidad, el rugby y voy a recotear. La universidad, la militancia política y el rugby. Y entonces en esa época, yo ya me acercaba a los 30, la vejez deportiva es temprana, y me ayudó mucho un muchacho, Jorge Rafael, que puso una dictadura y se acabó la militancia política. Uh-huh. Así que yo, que era miembro de la Juventud Universitaria Peronista, de un movimiento específico que se llamaba FORPE, me acuerdo, Fuerzas Organizadas para la Revolución Peronista, creo que la cabeza de FORPE era Alberto Iribarne. Gerardo, yo recuerdo haberte escuchado contar una historia que vos estuviste cerca cuando fue el bombardeo del 55,
vos estabas, no sé si yendo o regresando de la escuela, pero ¿te acordás todavía de cómo No, fue eso? estaba en la misma plaza en el momento del bombardeo. No te puedo creer. Sí. En la mismísima plaza, sí. Habiendo sido... Ahora estoy viendo esto que pasa en Mamdani, y estas cosas que uno tiene que vivir, ¿no? De repente que estaba yendo a Nueva York, el 9/11, y ahora que Mamdani es gobernador, cómo uno va atravesando la historia. Yo cuando voy para atrás, pienso en que estuve en el vientre de mi madre, recibiendo toda la información genética que fuera menester, mientras los rojos se encontraban Auschwitz y Estados Unidos cometía el genocidio de Nagasaki e Hiroshima. Y a los 9 años estaba en la Plaza de Mayo, cruzándola en un colectivo que se llamaba 7, celeste y blanco el colectivo, con un 7 negro. Y en el preciso momento del bombardeo, a mediodía, 12 y pico, y vi ese episodio que había visto en el cine durante mucho tiempo, porque iba con una abuela cinéfila y yo era cinéfilo, todos los sábados al Cine Cataluña, que después fue el Cosmo 70, y veíamos 3 películas, que obviamente eran 3 películas norteamericanas, western o de posguerra, japoneses, alemanes, no sé cuánto. Y entonces iba a esa función todos los sábados, veía 3 películas por sábado, 12 por mes, 144 por año, y de los 5 a mis 15 años, 1.440 títulos del cine norteamericano. Claro. Por suerte después, cuando empezó la militancia, accedimos al cine español, Saura, al cine italiano, al neorrealismo, al cine negro francés, al cine ruso. Y el Cosmos justamente pasó de dar esas películas yanquis a para dar las películas soviéticas, ¿no? A ver la otra, sí, claro, ahí apareció el cine ruso también, sí. ¿Y qué pensaste cuando estabas presenciando eso? Me imagino que no entendías nada de lo que estaba sucediendo a tu alrededor. Se me mezclaba la realidad con la ficción, porque yo iba en ese colectivo 7, Avenida de Mayo era doble mano, entonces iba desde Congreso a Plaza Mayo, pero estando a media cuadra de Plaza Mayo. Y bueno, me deliro, me olvido, encuentro tantas cosas y... Tenías 8 años. Claro. ¿Sentiste miedo? No, pasó esto, era invierno, era el 16 de junio. Claro. Y las ropas de quienes vivimos esa época, las ropas de los hombres y de las mujeres, como lógicamente las calefacciones no eran como las de ahora, la ropa era mucho más abrigada. Sí. Después se usó muchas décadas después se usó lo que se llamaba maxi, el tapado maxi. Pero por entonces Era usaba el largo, sobre todo, ¿te acordás? Se usaba el sobre todo. Pero un sobre todo largo. Sí. Las mujeres usaban sombrero, pelo, cartera grande. La cartera era muy grande de las mujeres. El tapado era hasta bajando las rodillas hasta la mitad de la tibia. Y los hombres también. Sí. Y los hombres usaban sombrero y las mujeres usaban sombrero. Y vi desde el colectivo que toda esta gente tan vestida corría unánimemente hacia al Congreso. Claro, al revés. Era raro para una persona, un niño, para cualquiera, ver una ciudad que corre solamente, claro, todos huían de las bombas. Eran gente que huía de la Plaza de Mayo, por Avenida de Mayo, hacia Congreso, hacia donde se podía. Claro. Porque ya en los primeros, no sabés lo que es ver, como en el cine, las balas de los aviones bombardeando y tirando balas, ametrallando. Fue muy ametrallado el Ministerio de Hacienda,
o de economía, Sí, no sí. sé, el de... Sí, mucho tiempo después todavía podíamos ver las balas en el impacto de las balas. Este mármol que se le llama Sierra Chica o algo parecido, en la terminación, y estaban todos destrozados los mármoles, pero resistieron mucho porque es muy resistente el mármol. ¿Y tuvo que ver eso con tu militancia posterior? Digamos, ¿eso te marcó para seguirlo pensando y después decidirte a militar? Y no, me facilitó las cosas, canalizó todo, porque escuchaba el discurso mediático de la época, pensaba que no había televisión, o casi no había televisión, los diarios eran crítica, la prensa, que era el diario opositor por antonomasia, la prensa... La Nación. Clarín se fundaba en el 45, lo fundaba el doctor Noble, y claro, vos me preguntás cómo, y ya iba acumulando información. El doctor Noble había estado ya en el año 39 en el gran acto, el acto más grande nazi fuera del Luna Park. Ese acto famoso. En el 39. Sí, yo he visto donde fotos. Donde hubo un contraacto en Plaza San Martín que lo hizo la FUA, donde mataron 2 estudiantes. Y a ese acto del 39 en el Luna Park, el acto nazi más grande fuera de la Alemania nazi, fue el doctor Fresco, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con el doctor Noble, que era que en ese momento fundaba Clarín. Inspirado en el acto del Luna Park, en el 45 fundó Clarín. ¿Y cómo fue tu salto al teatro, Gerardo? O no salto, en fin, no sé. Sí, fue un salto, fue un salto porque no fue pasos chiquitos, fue un salto. Pero fue por lo que te contaba, porque me hice viejo deportivamente, y llegó el 24 de marzo, hablé con un compañero a las 7 de la mañana, el golpe había sido a la noche, o algo así, y tú me preguntaste cómo... El salto al teatro. A la actuación. Y entonces me quedé en Pampa y la Vía, sin el rugby, sin el deporte, sin la militancia, que era... Porque obviamente la orden fue huir y callarse. Claro. Y así me quedé, huido y callado. ¿Estudiaste teatro o...? Estudié con una profesora austríaca que había huido del nazismo y que fue, digamos, a Estados Unidos se fue Lee Strasberg y fue el maestro en el actor estudio de Pacino, De Niro, Paul Newman, toda esa banda de hijos de puta talentosos. Y en la Argentina, Gedi Krila fue el equivalente de Strasberg y generó a Agustín Aleso, a Augusto Fernández, a Carlos Gandolfo, a Julio Ordano, a Beatriz Matar, a Lito Cruz. Todos grosos. Todos los que fueron mis maestros, digamos. Pero la madre, la abuela del borrego era austríaca. Te traigo, Gerardo, un poco más al presente, ¿no? Recorrimos tu trayectoria. ¿Y qué opinas de este presente? ¿Cómo lo estás llevando? Porque si bien fuiste testigo de las bombas en el 55, hoy quizás sos un poco testigo también del lawfare, digo, como abogado. ¿Cómo estás viendo este presente? Y difícil de comprender, ¿no? De explicarse. Es bastante... A mí por momentos me cuesta, siento que necesito la perspectiva histórica, ¿no? Pero pienso que los politólogos o los sociólogos como Daniel tienen más elementos para comprender esta dinámica, esta situación, ¿no? Este resurgimiento de la derecha, del neoliberalismo,
cómo empuje y deshace la democracia, el tejido democrático. Pero bueno, la lucha, la esperanza es la lucha. Y sin que nos spoilees, porque estamos llegando al final del programa, pero sin que nos spoilees el secreto, sino que nos cuentes el secreto o los secretos de la obra, ¿cómo estás viviendo este momento con Ana María Es Pecchio? gracioso. Es gracioso porque en el final de la obra, como parte del final, hablo de que no me spoileen. Mira. Cuenta la obra, entonces todos me dicen que sí, que les gustó mucho, lo cual, ya que les gustó mucho, recomiéndenla. Pero don't spoil. Claro, no spoiler. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Lo del teatro? Sí. Con una alegría. Imagínate trabajar con Artito, que es una hermana que la conozco desde hace 60 años. La admiro muchísimo y la quiero mucho. Me llamó ella. A ella la llamaron los patrones y le dijeron, ¿querés hacer esto? Y ella dijo, lo hago si lo hace Romano. Mirá qué bueno. Así que es igualísimo. Me vino bárbaro porque estoy disfrutando de un éxito. Para mí es la fiesta. Yo saber que hoy tengo, que ahora voy a regar las plantas, o termine la nota, y después descanso me voy a hacer la musiqueta al Tabarís. Al alma, se bien. Es una fiesta para el alma. Y yo que leí los comentarios, todavía no la vi, la voy a ir a ver, pero ¿cómo la definirías? Porque uno decía como comedia, como drama, ¿cómo la definirías? Para Porque recomendarla. abarca varios géneros. Hay un momento que parece una comedia brillante y decís, uy, no sé qué, y de repente se raja para el naturalismo, para lo concreto, lo cotidiano, y está bueno porque es como con vaselina, no te da, ya estás metido en el tema. Estoy muy contento, es un buen momento, es un buen momento personal que contrasta mucho con el difícil momento colectivo, y cuando hablo de lo colectivo no hablo de las fronteras argentinas, sino del devenir mundial. Pero bueno, la vida que te da sorpresas, Soran Mandami. Tal cual. Y nos despedimos por el horario, pero no quiero despedirme sin agradecerte, porque vos sabés que me hiciste emocionar mucho. Te fui a ver junto con mi viejo y fue la última obra que pudo ver mi viejo, un judío común y corriente, y mi viejo estaba muy grande, pero disfrutó de la obra, se emocionó en la obra, yo me emocioné con él y nos emocionamos después juntos de poder saludarte a la salida. Así que te agradezco enormemente ese momento, porque al final la vida es una suma de momentos y fue para mí un momento grandioso. Abrazo enorme y prontamente estaremos ahí por el teatro. Dale, espero que vengan. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por la nota, fue muy cálida. A vos. Para nosotros. Gerardo. Te admiramos favor, y te qué queremos, lujo. Gerardo. Gracias, chicos. Bueno, un lujo total, Gerardo Romano, por Dios, que me quedaría hablando horas y horas, porque sabe tanto de todo. Es como... Sí, súper interesante. Increíble, así que bueno, lo queremos mucho desde acá y se nos terminó el programa, pero tenemos a una ganadora o ganador de los libros. Hoy terminamos el programa con un ganador, en este caso una ganadora, la que ha salido sorteada es Silvia de Palermo, los últimos 3 de su número de teléfono, 640, se lleva del péndulo al precipicio el rapaje de la gloria, así que ya la producción se pondrá en contacto contigo. Ahí está, felicitaciones Silvia, bueno, hermoso programa el día de hoy. Sí, como siempre. La verdad, siempre un lujo. Si lo quieren volver a vivir, Si a ya los demás saben. les gusta tanto como nos gusta a nosotros hacerlo. Ay, nosotros somos chochos. Podríamos no estar en la radio y hacerlo igual en otro lado para nosotros. Es una Así que preciosura. bienvenidos todos los que quieran hacer publicidad en este programa. Claro, totalmente. Y si lo quieren volver a escuchar, bueno, ahí tienen nuestras redes sociales, @parte del aire, en Instagram, en Twitter. También estamos en Spotify con las mejores charlas que suceden en este programa. Así que no se las pierdan, suscríbanse al canal y en el canal de YouTube de Radio del Plata también. Bueno, nos fuimos. Será hasta el próximo domingo entonces para hacer este programa que nos gusta tanto hacer, llamado Parte del Aire. Hasta el domingo que viene. Ni se caga en su nariz. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más.